¿Qué tal, amigas y amigos? El día de ayer, 2 de noviembre, solemnidad de los fieles difuntos, mencionaba que las muertes siempre son muy dolorosas. Cuando una persona a causa de los años pierde la vida, cuando otra persona a causa de una enfermedad también la pierde, pero es más doloroso especialmente cuando a alguien le quitan la vida, cuando un semejante, cuando su prójimo, cuando un mexicano, incluso cuando un católico le quita la vida a su propio hermano. Y mencionaba también el día de ayer que lamentablemente en esta solemnidad de los fieles difuntos tenemos que incluir a personas que no deberían estar incluidas en las listas de difuntos porque les privaron de la vida. Lamentablemente en nuestro país esa situación se ha hecho muy fuerte y cada vez hay más personas que pierden la vida a causa de un homicidio. Y en esta parroquia de San Cosme y San Damián incluso mandé poner hace ya un tiempo en el atrio la figura de una mujer que representa a una madre que está buscando entre fosas clandestinas a su hija, a su hijo, a su esposo, a su padre, algún ser querido. Sí, ¿cómo murieron estas personas sepultadas en fosas clandestinas? No lo sabemos. Pero seguramente en una forma dolorosa, de tortura, de abandono. Y esto nos tiene que hacer llegar a pensar qué estamos haciendo cada uno de los mexicanos, especialmente los católicos, ante esta situación. Y digo esto porque cuando hablamos de una sociedad tenemos que entender que una sociedad es como un tejido formado por varias hebras, por varios hilos, que cuando cada hebra, cada hilo está perfectamente unido, entrelazado, hace que ese tejido se vea espléndido. Pero cuando una de estas fibras, uno de estos hilos se hace a un lado, se rompe, se desentiende de los demás, se habla ya de una descomposición del tejido social. Este título lo he llamado de una manera quizás que llama la atención. El Papa, los obispos, los sacerdotes, los padres de familia, los gobernantes son de alguna manera considerados responsables de los asesinatos, cómplices de asesinatos, y yo tendría que decir que sí. ¿Por qué? Porque cada uno de los asesinos de su prójimo, ¿dónde surgieron? ¿Vinieron del espacio? No. Surgieron, crecieron e incluso habitan quizás dentro de una familia, donde hay un padre, una madre, un hermano, una esposa, que quizás en lugar de preguntarle, hijo, ¿cómo tuviste dinero de repente? ¿De dónde te está llegando tanto dinero que llegas y das cosas a la casa? Incluso me estás dando tantas cosas a mí. ¿Por qué estos familiares, en lugar de preguntarse de dónde viene ese dinero, lo reciben tan gustosamente, sin preguntar nada, sabiendo o sospechando que su familiar está actuando en una forma negativa, en una forma criminal? No existirá una esposa que vea que su esposo se está alejando de los valores para decirle, ¿qué te pasa? ¿Eres creyente? ¿Eres cristiano? ¿O simplemente eres una persona que yo te conocí dedicada a hacer el bien? ¿Por qué entonces yo digo que un padre de familia, una madre de familia, un hermano o una hermana es cómplice? Precisamente por eso. Recientemente, este personaje lamentablemente asesinado, Carlos Manso, recientemente sacaban algunos de sus videos donde precisamente le decía a su comunidad de Uruapan, ustedes, papás, mamás, hermanos, amigos, si ven que alguien de sus seres queridos se está alejando del bien, corríjanlo, llámenle la atención.
E incluso, yo diría, aumentando sus palabras. Si ven que se está alejando de Dios y perdiendo la vida eterna, es preferible que lo vean después arrepentirse en la cárcel, recuperar su vida, que perder la vida eterna y condenarse para siempre. Por eso, si un padre o una madre no hace lo que le toca hacer, es cómplice del asesinato que su hijo, esposo, hermano está cometiendo. Pero no solamente los padres de familia, también los educadores, aquellos maestros o quizás algunos incluso que trabajan o que ofrecen comentarios en las redes sociales donde enseñan a los niños y a los jóvenes que lo único que importa es lo material. Y por lo tanto, si para tener lo material tienes que robar, tienes que prostituirte, tienes que matar, tienes que vender droga, no importa, porque lo que importa son los bienes materiales, que luzcas una ropa de marca, aunque no luzcas valores humanos, aunque no luzcas valores que te enseñó Jesús, en quien tú supuestamente crees. De tal manera que tenemos que decir que la sociedad es cómplice por hacer que la violencia sea como parte de la misma en una forma maravillosa. Cuántos videos, cuántas películas, cuántas novelas exaltan al líder, al capo, al Señor de los cielos, que tiene dinero, que tiene armas, que tiene mujeres, que puede hacer lo que quiere, y no hablan de otro tipo de líderes, de los que durante mucho tiempo sí se hablaba. Por lo tanto, aquellos que se dedican a comerciales, a películas, a novelas, aquellos que son maestros de una o de otra manera, también son cómplices de los asesinatos que se están cometiendo. Pero también es cómplice aquel que calla, no solamente el que no hace nada, sino también el que calla. Y aquí tengo una cita de Albert Einstein, el famoso científico, que dice: el mundo no será destruido por los que hacen daño, sino por los que ven y no hacen nada. Y una forma de no hacer nada es precisamente guardar silencio, quedarse callado como si no estuviera pasando absolutamente nada. Exactamente como aquellos changuitos que se representan ante las determinadas características de una sociedad, de un acto, donde un changuito está, no oigo nada, otro changuito está, dice, no hablo nada, y otro changuito dice, no veo nada. Como que no existen los asesinatos, como que no vemos los asesinatos. Y esto lamentablemente sucede incluso a niveles de autoridades. Ya he hablado de una autoridad que es la familia, ya he hablado de una autoridad que son los padres de familia, que son los maestros, pero también hay otras autoridades importantísimas y me refiero en primer lugar, porque a mí me corresponde esta parte también, la autoridad en la iglesia. Sería terrible que el Papa, los obispos, los sacerdotes se quedaran callados ante esta situación de violencia que no solamente existe en nuestro país, sino también en el mundo, como lo que sucedió y está sucediendo en Gaza, como las guerras donde lamentablemente hay personas que sufren, o las hambrunas donde también hay mucha gente que sufre. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Papa, un obispo, un sacerdote? Bueno, lo que todo cristiano, pero especialmente ellos, nosotros, ¿por qué? Porque tenemos una responsabilidad mayor. Y digo, ¿por qué todo cristiano tiene que hacer acciones en contra del mal? Porque el día de nuestro bautismo se nos puso en la cabeza un crisma y se nos dijo, para que seas con Cristo rey. Es decir, un rey no se deja, vamos a decir, imponer las cosas. Un rey no se deja que lo esclavicen. Un rey está precisamente para regir, para gobernar y para gobernarse a sí mismo también. Por lo tanto, un rey
no puede ser sometido por el pecado ni por el mal. También ese aceite significa que nosotros estamos convertidos en sacerdotes y todo laico. ¿Y qué significa esto? Que todo lo que hacemos se lo tenemos que ofrecer a Dios. Y por lo tanto, ¿qué es lo que le tenemos que ofrecer a Dios? El bien, no la maldad. Y finalmente, este aceite significa que también estamos unidos a Cristo como profetas. ¿Y qué es lo que tiene que hacer un profeta? Anunciar el bien, proclamar el bien, enseñar los valores, vivir los valores y el mal, denunciarlo. Denunciar y atacar el mal. Denunciar y atacar la injusticia. Denunciar y atacar todo lo que destruya la dignidad del ser humano. Y por lo tanto, el Papa, los obispos, los sacerdotes, tenemos que denunciar el mal. Quizás alguna persona dirá, es que se están metiendo en política. Bueno, en la política verdadera sí, porque la política verdadera no es únicamente la que tiene que ver con partidos políticos, de que vele a este partido, a este otro, a este otro. No, eso no nos toca. Pero sí nos toca buscar el bien de la sociedad, que es lo que significa la palabra política, el bien de la sociedad y por lo tanto anunciando el bien y denunciando el mal valientemente, como se ha hecho en otro tiempo, aun cuando algunos cristianos han sido martirizados por esta parte. Pero si bien la Iglesia también tiene que hacer este trabajo, son los gobernantes que han sido electos por el pueblo los que tienen que defender los derechos humanos y los que tienen que defender la justicia. Lamentablemente hay unos gobernantes que dicen, es que no queremos hacer guerra contra el delincuente. No se trata de hacer guerra. Guerra contra el narcotráfico, no. No se trata de hacer guerra. Simplemente se trata de aplicar la justicia, que es a lo que está obligado un gobernante que fue electo, aplicar la justicia. ¿Para qué? Para que el delincuente sufra, para que el delincuente pague, para que el delincuente tenga su merecido. Y si es necesario, vaya a la cárcel, si es necesario, haga trabajos, etc. Y también para que el inocente tenga justicia. En este caso, no se trata únicamente de atacar al delincuente, se trata también de defender al inocente. Y más que de atacar, yo diría de dar aquello que el delincuente ha ocasionado, ha merecido, y el inocente tener todos los derechos que lamentablemente va perdiendo. Y cuando un gobernante dice que todo está bien, eso es complicidad, porque eso significa callar la verdad. Cuando un gobernante simplemente dice que es que se le está atacando, es que no, eso no es reconocer la realidad. Y no se puede negar la verdad, no se puede negar la realidad, porque todo el mundo la está viendo, aunque haya discursos que nos digan que todo está bien. Y por supuesto, no se trata únicamente de que el gobernante reconozca, hable de la situación, sino que también haga acciones para poner fin a la delincuencia, a la injusticia, a esto que está afectando a tantas vidas humanas. Porque estamos hablando, y de cualquier manera, bastaría un asesinato para que la autoridad tuviera que tomar cartas en el asunto. Pero encendemos la televisión, escuchamos las noticias, o más allá de eso, escuchamos un amigo, una amiga, alguna persona que llega a la iglesia y te habla de lo que está pasando. Padre, me pidieron derecho de piso en mi comercio. Padre, iba por la carretera a tal lugar y nos retuvieron por alguna situación. Padre, desapareció una persona conocida. Y las grandes noticias, una persona autoridad decapitada. Y después puesta la cabeza como si fuera un orgullo de parte de los delincuentes, un reto para la autoridad. A ver, ¿puedes conmigo? Y este hombre también, Carlos Manso, una persona con familia, con hijos,
y todos los que quizás no tienen un nombre conocido, los que no ocupaban un lugar público, no los podemos ignorar. Y los que están sepultados en una fosa que ni siquiera han podido ser encontrados por sus familiares, no los podemos ignorar. Y por lo tanto yo digo, en este país, mientras cada padre de familia no eduque a sus hijos, mientras cada educador no enseñe los valores y enseñe la gran diferencia entre el bien y el mal, mientras haya esposos, esposas que guardan silencio con tal de recibir dinero del mal, mientras haya autoridades en la iglesia o en el gobierno que callen, que no denuncien, que no hagan lo que les toca hacer, tenemos que decir que todos somos cómplices. Todos somos parte de este tejido social que se ha roto por personas que buscan la desunión, por personas que quieren enfrentar a mexicanos contra mexicanos, por personas que quieren decir que lo que importa más son los valores económicos que el valor verdadero de la justicia, del amor, del respeto, del Estado de Derecho. Creo que cada quien tendrá que cuestionarse en estos días, y es una invitación la que les hago, qué estamos haciendo como sociedad para que esto termine. Repito, padre de familia, esposo, familiar, amigo, haz lo que te toca hacer. Educador, creador de contenidos en novelas, en cine, haz lo que te toca hacer. Sacerdote, obispo, haz lo que te toca hacer. Y por supuesto también, en el caso de los gobiernos, hagan lo que les toca hacer. Y si se trata de una autoridad gubernamental o de iglesia que no está haciendo lo suyo, entonces quítale la autoridad. Dile que no es autoridad quien no tiene autoridad para resolver los problemas. Y en el caso de que tú elegiste a una persona y no te cumplió, pues piensa si votaste adecuadamente para que en otro momento pienses más profundamente por quién votas y continúes después de la votación dándole seguimiento a sus obras para que obligues de esta manera, presiones a las autoridades para que hagan lo que tienen que hacer. Termino diciendo, qué pena que este 2 de noviembre haya nombres de difuntos que no tenían que estar en las listas, que tenían que estar viviendo todavía como hombres y mujeres, niños felices en la vida que Dios les ha concedido. No seamos cómplices.